Buenas tardes. Tenemos entre nosotros, inaugurando la sección de perlas de esta 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián, a la película Competencia Oficial. Y tenemos con nosotros a la directora Lola Cuevas. Uy, perdonadme. Tenemos con nosotros a los actores Antonio Banderas, Óscar Martínez, la actriz Penélope Cruz, el productor Jaume Roures, y tenemos vía online con nosotros también a los directores, Mariano Con y Gastón Duprat. ¿Vale? Sí, venga. No están congelados. Vale, ya sabéis, quien tenga una pregunta, si quiere levantar la mano. Sí, pues empezamos por allí. Perdón. ¿Hablo ya? Sí. Hola, felicidades por la película. Me ha parecido muy divertida y muy adecuada para un festival como este. Quería preguntar a los actores si se han sentido identificados con las escenas un poco exageradas que tienen en la película y cómo. A ver, ¿quién se atreve? Yo. No son tan exageradas las escenas. Al menos en tu caso. Hay cosas que pasan incluso peores. Los ensayos, sí. Los actores hacemos muchas tonterías a veces. No, vamos a ver. Tanto Gastón Duprat y Mariano Co, que están con nosotros desde Buenos Aires, han tenido, yo creo que mucha certeza a la hora de criticar determinados comportamientos en el mundo del arte y, en este caso, en el mundo del cine en particular, ¿no? Y van desde las formas hasta los contenidos. La forma de relacionarse por parte de los actores, con la dirección, todos los mitos que existen alrededor de la interpretación, de cómo llegar a obtener la veracidad y la realidad en los personajes que interpretas, pero siempre encuentran un punto ridículo y siempre han tenido la capacidad para reírse de ello. Yo creo que en nuestro caso fuimos, yo creo que generosos a la hora de andarnos sin complejos a la hora de interpretar estos personajes. En caso de que alguien tenga la tentación de preguntarme si me siento absolutamente identificado con el personaje, diré que no. Hay algunas cosas del personaje que obviamente también las tengo yo. Yo he vivido en Los Ángeles, él vive en Los Ángeles, no tengo tantas mujeres, no tengo tantos coches, nunca he tenido un Lamborghini y desde luego nunca aprovecharía la muerte de un compañero para impulsar mi carrera. Empecemos por ahí y ya que vayan respondiendo también mis compañeros, que me ayuden un poquito. A ver, Hola. Bueno, yo creo que la peli consigue algo muy interesante y difícil, sacar ese humor negro del proceso, ¿no?, de preparación, de sacar adelante un rodaje, una película. Sacar ese humor de ahí, de situaciones realmente absurdas, pero sin llegar a ridiculizar en ningún momento la profesión. La preparación de un actor, vista desde fuera, hay momentos en los que a alguien que no forma parte de nuestra profesión podría resultar ridícula. Creo que ellos, para mí era muy importante que se marcara la diferencia, ¿no?, que se explicara por qué este hombre cuando grita está molestando a su compañero. Si ese ejercicio lo necesita para él, todos lo hemos hecho. Hay momentos en los que necesitas eso y otros en los que necesitas otro proceso de preparación, incluso aún más peculiar o extraña. Pero en este caso lo que hacen los personajes es cruzar esa línea, ¿no?, del respeto, de no respetar dónde está el otro o lo que necesita el otro, que puede tener un sistema de preparación totalmente distinto a él. Y para mí sí que era importante que eso se viera reflejado en el guión y en el resultado final, porque no hay muchas películas. Se podrían hacer miles de películas sobre la vida dentro de un rodaje, sobre las cosas que pasan dentro y que el público no conoce. Da para mucho y hay películas buenas sobre ello, pero hay pocas. Entonces, para mí ese punto sí era importante y creo que Gastón y Mariano lo han conseguido totalmente.
Bueno, no hay mucho que agregar, han dicho casi todo mis colegas, mis compañeros. Yo no me sentí especialmente identificado más que cualquier otro personaje que me toque interpretar, independientemente de que sea actor o fontanero, porque, bueno, nuestra obligación y nuestro trabajo es ese, digamos, ¿no? Identificarse, encarnar a otra persona. Y nunca viví situaciones tan extremas como para identificarme, salvo alguna, por ejemplo, esta que señalaba recién Penélope, sí, la he vivido. O sea, actores que necesitan para su preparación, y no necesariamente en cine, a veces en teatro también, bueno, hacer cosas que a uno pueden llegar a distraerlo o a causarle gracia, porque yo no hago ese tipo de cosas. Pero, como decía muy bien Penélope, si el resultado finalmente es bueno, cada uno llega por caminos diferentes y muy personales, porque el trabajo del actor es un trabajo muy interior, muy subjetivo, muy en el que juegan factores conscientes, inconscientes, ¿verdad? El aparato emocional, la inteligencia, el aparato psíquico, la intuición, y entonces uno siempre está muy implicado en lo que hace, o por lo menos esa es la intención. Y como digo, entonces, si el resultado termina siendo bueno, pues está bien. Está bien que cada uno busque como puede. A mí me ha pasado tener situaciones parecidas a la película, pero no tan extremas, y nunca expresé el fastidio que me producía como sí lo hago en el guión de Gastón y de Mariano. Vale, vamos con la siguiente pregunta ahí detrás. Os recuerdo que las fotos ya sí podemos parar mejor. Gracias. São duas perguntas ligadas à questão de gênero, do humor. A primeira pergunta para os diretores, se em uma genealogia do humor, a que tradição da comédia vocês pertencem e essa comédia pertence? Me gostaria de estender essa pergunta para Bandeiras e Penélope Cruz. Como veem a tradição da comédia, principalmente a comédia popular e no cine espanhol? E perdona-me por meu portunhol salvaje de Rio de Janeiro, pero isso é como hablo espanhol. Se pudieran responder isso, gracias. ¿Vais vosotros, compañeros, para los directores primero? Hola. Sí. ¿Nos escuchan bien? Sí. Bueno, saludar a nuestros actores, productores que están ahí. Primero, a ver, referencias de humor. Nosotros no nos planteamos con Mariano y con Andrés, nuestro guionista, hacer una comedia. Bueno, vamos a hacer una comedia. Nos termina saliendo eso, más allá de lo que querramos, porque tenemos una visión de la realidad que coincide con este tipo de comedia dramática, con mucha tensión e incomodidad. Digamos, no es un planteo previo. Bueno, vamos a hacer una comedia, luego vamos a hacer un drama. Es nuestra mirada de la realidad. Queda comedia, que se ve que es así, pero no manejamos el género a priori, ¿no? A nosotros nos gustan mucho las películas de Berlanga. Tampoco somos unos especialistas en él, pero lo que he visto me encantó. Y en Argentina también hay un exponente de la comedia muy bueno, un director ya fallecido, que a mí me gusta mucho, que es el que hizo una de las películas emblemáticas de la comedia argentina, que es Esperando la carroza, que se llama Doria, ya murió, que también creo que Mariano coincide, nos gusta mucho, pero no somos, digamos, directores cinéfilos que estamos absorbiendo del cine específicamente. La verdad que no, más bien yo estoy más bien desactualizado, pero sí reconozco que estoy observando la realidad bastantes horas por día. Creo que de ahí viene. Y quizás para completar un poquito lo que estaba contando Gastón y ser preciso en cuanto a la búsqueda, en cuanto a qué tono queríamos tocar en la película, era una premisa para nosotros siempre hacer o filmar una comedia incómoda que se remite a las obras nuestras anteriores también, Al hombre de al lado, El ciudadano ilustre, mi obra maestra,
pero siempre en conjunto y en complicidad con los actores. Los actores no queríamos que actúen comedia, los actores actúan drama. Y creo que ese es un signo como muy distintivo de lo que hacemos nosotros. Están casi actuando de manera documental, no ficcional, actúan drama, y por más que la situación termina siendo comedia, una comedia incómoda, ¿no es cierto? Y uno tiene que salir quizás de esas escenas, de esas situaciones con una risa incómoda, porque no da para más la escena, es una bomba de tiempo. Sí, bueno, suscribo todo lo que han dicho los directores. Estuvimos muy atados a la opinión que ellos tenían y la dirección que nos fueron dando en todo momento. Es cierto que teníamos la impresión, y después se ratificó así cuando vimos la película por primera vez, a mí me pasó, de estar haciendo algo diferente. Sí, había retazos de alguna tradición de la comedia española, quizá Berlanga, pero jugábamos formalmente de una manera diferente, ¿no? Los espacios eran enormes, por ejemplo. Había situaciones que parecía que estábamos haciendo una película sueca o no tenía nada que ver con la comedia española, ¿no? Hay una cosa también que yo creo que ha pasado en la tradición, no solamente de la comedia española, sino en la comedia a nivel internacional, que tiene que ver con la corrección política y que ya en el Festival de Venecia me refería a ello, ¿no? Sobre el daño que de una manera u otra también recibe los comediantes. Es muy complicado ahora hacer comedia sin que de repente te encuentres con un problema porque algún colectivo se te vaya a disgustar. Es decir, ¿dónde están los límites de lo que puedes decir, de lo que no puedes decir, ¿sabes? Es delicado, ¿no? No estoy tratando de posicionarme en un lado o en otro, pero sí comenté que la comedia se ha convertido en algo casi como subversivo, clandestino, dependiendo de qué hables, ¿no? Y cómo lo expreses. Por lo tanto, es cierto que nosotros la atacamos siempre desde la realidad. La obra tiene muy mala leche, en el fondo. Está en la propia sustancia, en la sopa en la que nosotros respiramos, ¿no? Sí, nos reímos, pero se dan muy duro, ¿no? Estos personajes, y hay una especie de metáfora de esa jungla a la que llamamos vida, ¿no? Esa hoguera de las vanidades en las que nos vemos incluidos, las luchas de los egos, todo eso está metido dentro de una película que efectivamente focaliza en el mundo del cine, pero en realidad describe un universo que va mucho más allá de eso, ¿no? Y para mí la comedia es un género que siempre me ha fascinado y he tenido la suerte de poder tocarlo pues, de las manos de Rafael Azcona, que para mí era un auténtico genio, ¿no? En la familia Azcona y los Trueba, y varias veces en El mundo de Almodóvar también, aunque he hecho más drama que comedia con él, pero sí hemos hecho algo. Y yo no le tengo más miedo para nada al drama que a la comedia, por igual, y hay veces que incluso más el tiempo de la comedia es tan delicado y parece que es algo que se sabe, pero yo no sé si realmente el público es consciente de eso, ¿no? Siempre algo que te hace reír y que te hace salir de la sala con un sentimiento más ligero, también te da la idea de que ha sido más fácil a la hora de hacerlo, pero no es así. Y en el caso de Mariano y Gastón, admiro mucho su trabajo, sobre todo por El ciudadano ilustre y por el magistral trabajo de Óscar, y porque son muy sabios a la hora de reírse de lo absurdo, ¿no? Eso es algo que es como se está convirtiendo en su especialidad, y creo que lo hacen con un encanto, una gracia y una inteligencia que es muy atractivo, ¿no? De hecho, tenemos algunos planes más para ahondar en esa dirección. Hola a todos. Bueno, quería preguntar si para hacer una película como competencia oficial hay que tener muchas ganas de jugar, de desmelenarse, de jugar, esta palabra que os gusta tanto a los actores, y desmelenarse. Y cómo os entraron los directores y os contaron los personajes y os dejaron al principio alucinados. Y también quería preguntarle a Penélope
hablando de desmelenarse, si ese pelo te ayudó a componer el personaje. Un personaje que, por cierto, por más vueltas que le doy, es que no acabo de pensar en qué director o directora se puede haber inspirado, o Penélope o los directores. Bueno, un poco entre todos. Mariano, Gastón y yo teníamos unas cuantas personas en la cabeza, no todo eran mujeres. Nunca vamos a desvelar identidades. A ver, y de verdad además se hizo como un homenaje también con cariño, ¿no? No sé, es como una especie de Frankenstein que hemos construido ahí basándonos primero en lo imaginario, en lo que ellos han escrito y en otras personas que sí que conocemos. ¿Y qué era lo otro que habías preguntado? Bueno, un día en las pruebas de maquillaje y peluquería llegó una caja con unas 10 pelucas y yo vi esa y dije, ya no hay vuelta atrás. Y ellos, la verdad es que no se asustaron para nada, reaccionaron igual que yo, se enamoraron de ese look. Dijeron, esta mujer entra por la puerta y tú ya tienes ganas de salir corriendo. Entonces, ya por ahí vamos bien. Sí, no sé si los directores quieren añadir algo. Sí, la construcción de ese personaje, en realidad lo hicimos juntos. Esta es una película donde los actores tuvieron muchas implicancias más que lo actoral. Desde el guión, desde la apuesta, estábamos siempre debatiendo entre todos lo que hacíamos para bien, ¿no? Y el caso del personaje de Penélope es como supera lo que es una directora, creo yo, convencional. Es como más una artista plástica o una performer, ¿no? O si es una directora, en definitiva es una directora artista, ¿no? A veces los directores somos más terrenales, más concretos, más contundentes, no. Entonces le dimos atributos al personaje de artista, ¿no? De artista conceptual o de artista más vanguardista. Así que lo que compone ahí Penélope, bueno, para mí es extraordinario porque es un personaje que tiene muchas caras, muchas. Es autoritaria, es frágil, es aniñada, es déspota, es genial, es sonsa por momentos. Es todo eso junto caminando, por eso nunca se sabe qué tiene en la cabeza y eso le da mucho miedo a los otros personajes, pero también al espectador. ¿Qué se trae este personaje? Eso fue construido entre todos, ¿no? Y creo que la peluca ayudó, sí, claro. Hay una, perdón, pero hay Pues también una parte... a la hora de filmar y a la hora de escribir el guión, que fue un guión que escribimos con Andrés, pero fue un guión coral donde cada uno aportó su cuota de veneno, su cuota de maldad, todos, nosotros, los actores, cada uno hicieron su aporte y lo construimos en conjunto. También había una premisa anterior a llegar al rodaje que era divertirnos en el momento de filmar. Hacer una película es una cosa muy aburrida, generalmente, en casi todos los casos, donde son largos tiempos de espera, a los actores les toca esperar entre plano, después ir al tráiler, esperar un contraplano y capaz hacen 1 minuto de escena por día. Acá queríamos escenas muy largas, con una cámara testigo que tenga posición, que tenga punto de vista, que sea estética, pero donde los actores se puedan explayar y se puedan divertir y puedan interactuar. No queríamos cortar eso. Y creo que esa espontaneidad está retratada en la película. Son momentos únicos, son planos largos, que todas las escenas, todas las tomas estaban tratadas como máster, duraban capaz 12 minutos y solo se puede hacer con actores del calibre y la generosidad de Oscar, de Antonio y de Penélope. Por eso, para mí, lo que hacen frente a la pantalla, cuando uno lo ve como espectador, es una clase magistral de actuación de los tres. Bueno, yo me iba a referir a tu primera parte de la pregunta que de alguna manera respondió Mariano. Claro que teníamos muchas ganas de divertirnos y el guión era la verdad que ofrecía un menú muy atractivo para la actuación. No solamente por el género, por la índole del universo del que se trataba, que obviamente nos causaba mucha empatía y nos divertía aún más, sino también por lo que acaba de decir Mariano. No es fácil en el cine tener secuencias tan largas de actuación, sin intermediación de ninguna clase, ¿no? Es decir, en definitiva son 9 ensayos
donde están estos tres personajes solos, con tiempo para carretear y para que la actuación levante vuelo. Y eso no es frecuente en el cine, y tratándose además de que eran dos actores con una directora de estas características, era, por lo menos creo que para los tres, sé que para Antonio y para mí, que éramos los que padecíamos a Lola, era muy atractivo y muy divertido, muy divertido. Incluso hubo momentos donde hubo que cortar la toma porque nos tentábamos y no podíamos seguir. López, le quería, perdón, que no se escuchaba. Le quería preguntar, ahora que viene de ganar la Copa Volpi, aquí recogió premio Donostia, y estas semanas hemos mirado con cierta envidia sana el homenaje de despedida a Jean-Paul Belmondo. Ahora Marion Cotillard hablaba de lo que la cinematografía francesa protege a su cultura. Si siente que España es un país que protege y que reconoce su cultura y los logros de sus artistas. Wow. A ver, yo creo que eso va por temporadas, ¿no? Y no sé si quieres que te conteste desde mí, desde cómo lo vivo yo, que son como oleadas donde recibes todo tipo de sensaciones. Lo que no cambia es lo que recibes en la calle, ¿no? Yo, desde luego, muchísimo cariño y respeto y es un poco la sensación de, pues vives en tu ciudad, te acostumbras a eso, es como si tú conocieras a todos y todos te conocen a ti. Entonces la gente tampoco se sorprende por verte. Si ya estás preguntando a otros niveles hasta qué punto se apoya o no se apoya a nuestro sector, pues eso ya es más delicado y también va por temporadas, depende de quién esté ahí en ese momento y quién decida recordar que son muchísimas familias las que viven de esta profesión, que no somos los 3 o 4 privilegiados que tenemos la posibilidad de elegir los proyectos que hacemos. Yo cada día, y sé que aquí a mis compañeros les pasa lo mismo, ¿no? Cada día levantarme y saber que eso es un privilegio muy grande, que no es lo normal. Y para mí es importante recordármelo. Pero más allá de eso, es algo muy cambiante, pero es una profesión que, como todas las demás, también necesita sus apoyos. Y mucho más ahora, viniendo de donde venimos los últimos años, ¿no? Pero... En definitiva, no. No, es más complicado. A veces los actores nos sentimos más bien usados. Esa es... Lo que sí es cierto es que Francia particularmente cuida mucho su patrimonio cultural, su identidad cultural, sus símbolos, y que lo de Belmondo fue solo una muestra. Yo recuerdo, yo coincidí en París cuando murió Yves Montand y fue algo, porque además no había COVID, fue algo impresionante lo que ocurrió, de centenares de miles de personas lo pasearon por las calles, la gente tiraba flores, fue un homenaje de Francia, de la nación francesa, a Yves Montand. Uno ve eso y se escucha cómo saben estos franceses defender, proteger su identidad cultural, bueno, son los creadores de la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos son muy, en ese sentido son para imitar, porque eso en definitiva no es solamente un halago para los familiares o los artistas que sean agasajados, eso es una comunidad que se reconoce a sí misma en esa clase de artistas, en esa clase de figuras populares y en esa clase de homenajes. Y bueno, eso hace justamente hace una identidad y una cultura de una nación, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Matizando un poquito, lo que ha dicho Penélope de lo que es la calle, ¿sabes? La gente en la calle y el trato que recibes y el cariño que recibes. Pero realmente, en las últimas elecciones generales, en los debates que hubo en televisión, no hubo ni una palabra de cultura. Cero. Ni de cine, ni de teatro, ni de pintura, ni de literatura, ni de nada. Entonces, claro,
Cuando uno viaja a otros países y ven esas cosas que acaba de describir Óscar, pues claro, te sientes un poquito así como de jaillo de la mano de Dios, que diría mi madre. Bueno, aquí. En primer lugar, agradeceros en la película la diversidad de género, de orientación sexual, de roles de género, tanto en la sociedad como en la industria del cine que representáis. Y me gustaría hacer un par de preguntitas. La primera es para todo el equipo, para los directores. ¿Cómo habéis trabajado los personajes, trabajado el guión previo, en preproducción o previo al rodaje para poder representar la diversidad sexual y de género que vemos en la película? Y la segunda es, ¿qué necesidad veis de esta película y de películas como esta en la sociedad actual para aceptar o para que se acepte la diversidad sexual, de género, etcétera? Muchas gracias. ¿Vosotros, los directores, queréis pasar primero a responder esa pregunta? Bueno, no, en ningún momento nos planteamos eso como una imposición al momento ni de hacer el guión, ni de filmar, ni era un tópico que teníamos que rellenar antes de empezar a hacer el guión. La respuesta es si se trabajó eso o no. ¿Había otra pregunta también? ¿Había una segunda parte? No. No sé si se está escuchando, pero bueno, era una pregunta sobre la necesidad. La necesidad que hay en las películas de representar la diversidad de género. Vamos a ver, probablemente si la película se centra en eso, la necesidad es absoluta, lógicamente, ¿eh? Si el mensaje que se trata de transmitir es ese, ¿no? En esta película, obviamente, hay momentos donde te vas a encontrar con actitudes machistas. Por ejemplo, la que representa mi personaje, una forma de tratar a las mujeres, una forma de conducirse con ellas, y hay otros aspectos que se pueden tocar en la película, pero yo creo que lo que quería decir Gastón, tengo la impresión, es que en ningún momento nosotros nos lo planteamos, estamos describiendo una situación muy específica y según vayan viniendo las diferentes historias, tramas, subtramas, personajes, eventos de la película, eso se va tratando de una manera u otra, ¿no? Muchas veces el personaje, a lo mejor, que puede hacerte reír por determinada acción machista, resulta pero que nosotros lo estamos planteando como crítica. Por eso, de alguna manera, también cuando al principio de la conferencia de prensa yo me decían la identificación con los personajes un momento. Una cosa es que nosotros podamos reírnos de nosotros mismos haciendo determinada cosa, otra cosa es que yo me crea a nivel ideológico lo que yo estoy representando. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y la película lo mismo, la película tiene diferentes formas de comunicar historias sin que la diversidad de género sea el tema principal. Puede estar dentro de las propias subtramas, en la subtrama número 15 de la película, pero no es lo fundamental dentro de esa historia. Que eso, evidentemente, porque la sociedad en la que estamos viviendo está dando saltos y hay muchas películas que efectivamente ya se plantean eso como una subtrama que está en el nivel 3 o en el nivel 4, es algo que yo creo que sí que está sucediendo, ¿no? Vale, la verdad es que nos quedaríamos súper a gusto aquí hablando un rato más sobre la importancia de películas y puentes, pero tenemos que cortar, así que os pido un aplauso muy fuerte para todo el equipo de Competencia Oficial.